La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 14. El lince ibérico reconquista Portugal. Portugal fue otro importante bastión para el lince ibérico durante el siglo pasado. El primer lince ibérico descrito para la ciencia a principios del siglo XIX provenía de cerca de Lisboa. Durante el siglo XX, Portugal mantiene varios núcleos importantes de presencia de la especie, y es en la Sierra de Malcata donde se tiene constancia del registro más reciente de presencia de la especie fuera de Andújar, Cardeña y Doñana. Gracias al proyecto Life Iberlince, el lince ibérico volvió a habitar Portugal después de 2 décadas. Nos cuentan el proceso Joao Alves y Pedro Sarmento, del ICNF, Fernando Romba, de la Comunidad Intermunicipal del Bajo Alentejo. Mi relación con el lince ibérico comenzó de forma bastante accidental. En 1993 acababa de terminar mi licenciatura en biología y estaba involucrado en un trabajo con conejos silvestres. Y por una cuestión de relación entre el lince y el conejo, terminé siendo invitado a trabajar con la especie en un lugar llamado Sierra de Malcata. Bueno, en Portugal, a través del ICNF y también de otros organismos, en concreto la Dirección General de Bosques, se inició formalmente la participación en el programa Conservación del Lince Ibérico Español en 2007, con la firma de un acuerdo entre Portugal y España, en el que Portugal se comprometía a participar activamente en el programa de conservación y especialmente en el programa de cría en cautividad. En cualquier caso, desde 2004, en una cumbre celebrada en Santiago de Compostela, Portugal y España reconocieron la necesidad de colaborar activamente en la conservación del lince ibérico y del águila imperial. En cualquier caso, después de que Portugal iniciara los trabajos para la creación de un centro de cría, tuvo que aprobar un documento reglamentario. Un decreto para aprobar el Plan de Acción para la Conservación del Lince Ibérico en 2008. Y a partir de 2009, Portugal pudo entonces crear el centro de cría en Silves, para empezar a criar linces que serían liberados en las zonas de reintroducción seleccionadas en Portugal y otras que ya existían en España. La aceptación del primer plan de acción en Portugal fue relativamente positiva. Al final tardó mucho tiempo en completarse. Fue necesario llegar a una serie de consensos con muchas entidades, pero lo cierto es que a partir del momento en que existe este plan, a partir del momento en que este plan tiene unos objetivos claros, bien definidos y cronológicos, y con objetivos muy concretos, a partir de ahí todo se hizo mucho más fácil. Este plan estuvo vigente hasta el año 2015 y fue el que hizo posible la reintroducción. Como hemos visto en los capítulos anteriores, el proyecto Life Iberlince supuso un antes y un después en la relación de la población con el lince ibérico. El proceso de regreso de la especie en la región no estuvo exento de dificultades. El proyecto Iberlince es el primer proyecto LIFE entre Portugal y España que se centra en el lince ibérico. Inicialmente tiene como objetivo fortalecer las poblaciones andaluzas y crear 5 áreas más de reintroducción, no solo en Portugal, sino en otras comunidades autónomas de España donde el lince estaba extinto. Portugal ha participado en estudios, asesoramiento y desarrollo de numerosos protocolos científicos para el seguimiento de la especie, para las intervenciones en carreteras y para el manejo de poblaciones de conejos silvestres. Con este proyecto se empezarán a crear y consolidar nuevas poblaciones. El proyecto finaliza en 2018 y casi 2 años después nace Links Connect, un proyecto que ya tiene otra función. No es solo consolidar poblaciones existentes, el crear nuevas poblaciones en otras comunidades autónomas, por ejemplo Murcia. Ahora se quiere crear conexión entre estas poblaciones, creando núcleos donde a través de la reproducción se puedan enlazar las distintas poblaciones y se produzca un flujo genético entre ellas.
Esta es la gran evolución en relación al proyecto Iberlince. ¿Qué áreas se evaluaron para la reintroducción del lince ibérico en Portugal? Se analizaron y evaluaron varias áreas, en particular la Reserva Natural de Sierra de Malcata, que fue una de las áreas históricas de presencia, pero también otras áreas más al sur del Tajo, la Sierra de San Memet, la zona de Moura Barrancos, las sierras del Cercal y sierras de Calderón, y prácticamente todo el Algarve. Después también se estudió el área cercana al límite del Valle del Guadiana, en los municipios de Serpa y Mértola. De hecho, lo que se hizo desde el primer momento fue realizar censos de conejos silvestres, ya que la principal presa del lince ibérico es el conejo. Teníamos que estar seguros de que existían poblaciones de conejos silvestres con densidad suficiente para poder sustentar el establecimiento y reproducción del lince ibérico. De hecho, el Valle del Guadiana fue elegido como el territorio que entre todos los analizados contaba con una cantidad suficiente de conejos silvestres para sustentar una población estable de lince ibérico. Elegimos el Valle del Guadiana para reintroducir el lince, sobre todo por las condiciones naturales de la zona. No requiere grandes intervenciones para ser apta para el lince. De hecho, es una zona muy preparada para la caza, ya que la gestión está muy bien hecha para la producción de especies cinegéticas. Y como el lince se alimenta fundamentalmente de conejo de monte, tenemos una zona de altísima densidad de conejo. Allí establecemos contratos con los propietarios. Nos acabamos beneficiando desde varios puntos de vista, aumentando las densidades del conejo y utilizando esta zona como punto de partida. La población de linces comenzó a ser liberada a partir de principios de 2015, con varias sueltas anuales y evolucionarían de forma muy favorable. Ha habido un crecimiento inmenso en los últimos años. Hemos llegado a casi 300 ejemplares y en el último año, 2023, ya contamos con 37 hembras reproductoras y 100 cachorros nacidos en el campo. Por lo que la población no solo está estabilizada, sino que está aumentando sobre todo hacia la zona sur, hacia el Algarve, donde ya tienen una población extremadamente fuerte. De momento todavía hay una cierta evolución de la población donde ocupará más zonas, pero ya estamos llegando a un punto en el que la capacidad de carga está casi cubierta. La población local del Valle del Guadiana, los alcaldes y todos los agentes económicos que desarrollan actividades en ese territorio fueron objeto de un intenso y amplio trabajo de sensibilización. Se celebraron muchísimas reuniones, muchos encuentros, sobre todo con dos compañeros míos, Margarida Fernández y Pedro Rocha, entonces responsables del Parque Natural del Valle del Guadiana. Aclararon los objetivos de la reintroducción, quitando los temores que tenía la gente de que la presencia del lince les impidiera más adelante desarrollar las actividades económicas que venían desarrollando. También sensibilizamos mucho a la población juvenil de las escuelas, a los niños y a los docentes, para que el mensaje, que era fácilmente recibido e incorporado por los niños, llegase luego a los padres y a los abuelos, y así pudiéramos llegar a otro segmento de la población que muchas veces no es tan, digamos, receptivo al mensaje. Y de hecho, la población escolar fue uno de los principales intermediarios que sirvió para hacer llegar el mensaje, para calmar los miedos que tenía la población. De hecho, hubo otro momento muy importante dentro del ámbito del proyecto Life Iberlince, que fue cuando nuestros homólogos en España, en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, gestionaron la visita a Mértola de propietarios y gestores de cotos de caza de España, que ya habían tenido linces liberados en sus propiedades, en sus fincas. Queríamos que ellos mismos contasen de viva voz su experiencia a sus colegas del Valle del Guadiana,
quienes tras la presencia del lince en sus propiedades no tuvieron problemas y en muchos casos, por el contrario, tuvieron algunas ventajas, ya que la presencia del lince se convirtió además en un motivo más de atracción de turistas y visitantes para que acudieran a sus tierras. Debo mencionar aquí a un secretario de Estado que fue decisivo, Miguel Castro Neto, quien decidió que debíamos realmente iniciar esa introducción en 2014, si era posible. Cimbal, la comunidad intermunicipal del Bajo Alentejo, reúne los 13 municipios del distrito de Beja, excepto el municipio de Odemira, que forma parte del litoral. Tenemos más de 8.500 kilómetros cuadrados y menos de 115.000 habitantes. Nuestra relación con el territorio es estrecha. En primer lugar, con los municipios trabajamos mucho a nivel de planificación, con un conjunto de competencias. Pero también somos, por ejemplo, la autoridad de transporte de pasajeros por carretera pública. Y también tenemos competencias en términos de medio ambiente, protección, naturaleza y biodiversidad. La reintroducción en el territorio se inició en el municipio de Mértola y pronto hubo una gran apertura entre la población. Los menos jóvenes aún recordaban cuando los linces campaban libremente hace unos años. También hubo una gran involucración a través del Concejo Municipal de Mértola, que logró movilizar a los cazadores del territorio. Fueron también importantes las asociaciones cinegéticas. Mértola es la capital nacional de la caza de Portugal. Ya tiene una larga historia en la caza y es un lugar muy adecuado para la reintroducción del lince, dada la cantidad de conejos salvajes que existían y la facilidad con la que las poblaciones aceptaron al lince. Se dieron cuenta de que era importante para el territorio, para el equilibrio de nuestro ecosistema, ya que el lince iba a reducir la cantidad de otros pequeños depredadores, como los zorros, que en esta zona estaban destruyendo parte de la biodiversidad. Una vez finalizado el proyecto Iberlince, la población de lince ibérico de Valle do Guadiana está consolidada. 2 años más tarde comienza a implementarse el proyecto Life Links Connect, cuyo objetivo principal, como veremos en el próximo capítulo, será lograr la conectividad entre todos los núcleos creados en Iberlince. Las acciones desarrolladas en el ámbito del proyecto Life Links Connect desde 2020, que de alguna manera fueron la continuación y evolución natural de lo que ya se había hecho en el ámbito del Life Iberlince entre 2011 y 2018, nos permitieron llegar a públicos adicionales, dirigiendo nuestras acciones hacia público urbano del entorno del Valle del Guadiana, concretamente en Beja, con intervenciones en una feria anual que reunía a mucha gente del Alentejo, pero que venían de todo el país. Una feria agrícola donde también están presentes agricultores, ganaderos y cazadores. También llevamos a cabo varias iniciativas en el ámbito de Links Connect en el Algarve, ya que la población que se asentó en el Valle del Guadiana, en los municipios del Mértola, etc., naturalmente se expandió hacia el sur, cruzando el límite físico y administrativo entre Alentejo y Algarve, que es la ribera del río Bescao, y se estableció en el territorio del municipio de Alcutim, donde también había abundancia de conejos, fruto de una adecuada gestión cinegética. Y realizamos varias iniciativas en las aldeas de ese territorio, en Furnaciñas, en Joins, en Preiro, con la implicación de las poblaciones locales, con la creación de arte local, involucrando a las poblaciones e incluso creando una ruta del lince en las aldeas, lo que constituyó un motivo más para atraer de nuevo a los turistas del Algarve. Cuando el ICNF nos lanzó el desafío de ser socios en este Life Links Connect, dijimos rápidamente que sí, porque entendemos que desde el punto de vista de nuestro territorio, el Bajo Alentejo, queremos un territorio sostenible. Con el lince, que era un animal prácticamente extinto aquí, conseguimos acompañar también los lives anteriores y entendimos la importancia que tuvo la reintroducción en el territorio. Por parte de Cimbal preguntamos qué podíamos hacer para ayudar.
Y fue en ese sentido en el que trabajamos parte de la comunicación, también en la proximidad de nuestras poblaciones. El trabajo que hemos realizado parece haber reflejado eso. Entonces, el lince ha adquirido mucha importancia en nuestro territorio, como símbolo de la biodiversidad y de la calidad ambiental que tenemos en todo el Bajo Alentejo. En las acciones de comunicación que hemos llevado a cabo, hemos intentado trabajar fundamentalmente con dos públicos, el más joven y el menos joven, y hemos estado haciendo este trabajo principalmente con dos instrumentos. El primero es la exposición del lince, que es una exposición que reúne un conjunto de información técnica y científica muy relevante. Prácticamente una historia del lince, no solo en Portugal, sino también en España. Además, también tiene un conjunto de imágenes muy interesantes y atractivas, que consiguen atraer a los más jóvenes. Y tenemos escuelas involucradas. Cuando hacemos una exposición en los diferentes municipios de nuestro territorio, nos aseguramos de que llegue a los 3 municipios del Bajo Alentejo y la llevamos a las escuelas y a las academias superiores para que puedan trabajar a menudo juntos sobre el lince. Sobre todo porque algunas de las personas mayores todavía recuerdan a los linces cuando vivían en libertad y por eso a veces lo comparten con los más jóvenes. Y en segundo lugar, además de la exposición, tenemos a Jorge Serafín, que también es una figura emblemática del Bajo Alentejo. Afortunadamente para nosotros, una figura con reconocimiento nacional que ha servido para contar las historias del lince, implicando siempre en el momento en que la exposición está en el territorio. Hacemos 2 sesiones, una sesión para los más pequeños, para los escolares, y otra sesión para el público en general, sobre las historias del lince. Enriquece mucho las historias y realmente se siente el cariño. Yo diría que hasta los niños del Bajo Alentejo ya conocen al lince, porque vienen oyendo hablar de la reintroducción de este animal a lo largo de los últimos 10 años. Algunos de ellos no tanto por ser más pequeños, pero sí reconocen al lince como un animal que ya forma parte de nuestra biodiversidad y está reconocido e incluso diría que es un animal monísimo, muy querido por los niños y desde ese punto de vista parece que está muy bien aceptado. Pero también tenemos en el ámbito del proyecto Links Connect otros socios portugueses implicados. En concreto, Infraestructuras de Portugal, que vienen desarrollando medidas en las carreteras con más tráfico a través de señalización. Paneles informativos que advierten de la presencia de linces. La colocación de vallados perimetrales para evitar que los linces crucen la plataforma viaria. Y la creación de pasos subterráneos, para que los linces puedan cruzar con seguridad a través de pasos hidráulicos. Al mismo tiempo, también se han realizado campañas para concienciar a los conductores. Infraestructuras de Portugal desarrolló una campaña con historias de linces singulares, linces que, digamos, se comportaron fuera de lo común y viajaron por toda la zona sur de la península ibérica. De esta forma, Links Connect también pudo financiar vallas publicitarias que se colocaron en varias estaciones ferroviarias y para poder llegar a otros sectores de la población que normalmente no están tan alerta y son más difíciles de alcanzar. La reintroducción del lince en el Valle del Guadiana, desde nuestra perspectiva, ha evolucionado de forma positiva y muy favorable. Hasta el momento se han liberado alrededor de 60 ejemplares criados en cautividad, pero probablemente ya hayan nacido en libertad unos 300. Y para finales de 2023, el número de ejemplares en libertad alcanzará los 300. Es evidente que dentro de este proceso hay que mencionar alguna mortalidad natural o por acción humana, especialmente por atropellos en las carreteras. Quizás el momento más emocionante o el que más me emocionó fue cuando vi la primera camada de linces nacidos en el campo. Sobre todo porque al estar uno al lado del otro estábamos solos, así que no deberíamos haber impresionado a nadie. Iba conduciendo y de repente veo a los pequeños que en ese momento parecían gatitos de cola corta encima de la valla jugando. Y de hecho es uno de los muchos que no se olvidan, por supuesto. Nunca volví a ver una camada por primera vez, fue solo una vez, una primera vez.
Vi camadas muchas más veces, pero esta es la que nunca olvidaré. En ese momento, sobre todo cuando vemos la ternura con la que trabajan los niños, es uno de esos momentos en los que vimos que nosotros también podíamos hacerlo. Tenemos otro evento donde tendremos niños en las escuelas, compartiendo un conjunto de actividades. Cuando vemos la ternura de esos pintores más jóvenes y enfermos, cuando hacen las chapas para poner en las neveras, entonces vemos que este es un animal que la gente, sobre todo los más jóvenes, cuida y siente. Para nosotros que aportamos nuestro universo aquí, aportar como entidad intermunicipal siempre es bueno. También pudimos trabajar en un proyecto como este que realmente nos permitió dar un gran paso adelante en la sostenibilidad de nuestro territorio. Somos también un ejemplo no solo para Portugal, sino casi diría que para Europa. Afortunadamente, este es uno de los buenos ejemplos de reintroducción de una especie que estaba prácticamente extinta y también nos llena de orgullo a la comunidad intermunicipal. Los momentos más emocionantes que puedo destacar aquí son tres. El primero, porque de hecho fue lo que empezó con cierta visibilidad. Fue la llegada de la hembra azahar, cedida por la Junta de Andalucía para iniciar la reproducción del CNRLI de Silves. Luego, la liberación de Katmandú y Jacarandá en el cercado de Suelta Blanda en diciembre de 2014, en la Heredad de las Romeras, en la parroquia de San Juan de Caldereiros, en el municipio de Mértola. Fue pues la pareja fundadora de la población del Valle de Guadiana y 2 años después el nacimiento de la primera hembra en libertad, a la que llamamos Nosa, porque era el año en el que los nombres de los linces nacidos ese año empezaban por la letra N. Y mis compañeros de equipo de campo, Carlos Carrapato, Nuno Neves, Pedro Sarmento, decidieron, y con mucho acierto, apodarla Nosa. Porque de hecho era el primer ejemplar, una hembra que nació en libertad resultante de los primeros que fueron liberados, nacidos en cautividad provenientes de el acebuche, de la olivilla o de la granadilla. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto Life Links Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.